Hola amigos, soy el maestro FIDE David Gómez y a partir de ahora les voy a decir en los videos maestro FIDE. Esa es una diferencia con los otros videos porque hoy me ha llegado la homologación de la FIDE donde se me ha, puesto ya el título de maestro FIDE. Eso por un lado, solamente quería compartir la noticia porque a mí me pone muy contento. Pero el día de hoy vamos a ver una partida de una figura del ajedrez que me parece fundamental, que es Mikhail Botvinnik. Mikhail Botvinnik es el científico del ajedrez para mí porque la cantidad de aportes teóricos, planes, ideas para jugar tipo de posición, son increíbles todos los aportes que hizo y justamente es creador de la escuela rusa del ajedrez, maestro de muchos campeones mundiales, él fue campeón mundial, pero no quiero destacar esa parte por ahí del juego, sino todo lo que va alrededor en lo que son los estudios, preparaciones, y por eso justamente digo que es el científico del ajedrez. El día de hoy vamos a ver una partida, mejor dicho, dos partidas, una que pierde y una que gana, en la cual vamos a ver la primera que pierde, cómo él después repara en análisis caseros en su posición y vuelve a jugar la misma variante un año después contra nada más y nada menos que Paul Keres, que era como su primer candidato al desafío de la corona mundial. Así que había un duelo muy importante ahí y en esta partida lo destroza. Así que vamos a arrancar con la partida que inicia con peón dama. Vamos a ver una variante Nimzo India, que es con caballo C3 y alfil B4. Bueno, acá variedad de jugadas, E3, caballo F3, A3, F3, un montón de posibilidades. En este caso vamos a ver la variante de dama C2, la variante clásica, a lo cual contesta con D5. C por D5, peón por y alfil G5. Bueno, acá le hace un interrogatorio al alfil, viene alfil H4 y para algunos que conozcan por ahí la variante ortodoxa del gambito de dama, en general ven la estructura tipo C6 y el alfil de B4 en realidad se encuentra en E7. Es un esquema de juego distinto, muy posicional, pero en este caso el juego del negro se va a poner un poco más activo y ya que la dama ha salido a C2 y ha dejado más vulnerable el punto D4, vemos que en esta posición el alfil también tiene una presión en una clavada y este alfil ya no va a poder venir a D2, por lo tanto las reacciones del negro acá pueden ser interesantes y C5 es una jugada que golpea a todo eso que mencionamos. En este caso vamos a ver que el blanco continúa con enroque largo, que es una jugada bastante agresiva. Vemos que defiende D4 pero al mismo tiempo pone la atención sobre el punto D5, ya que se puede capturar en C5 y justamente como el alfil y el caballo presionan ese punto, bueno, ya están metiendo algunas cuestiones que debe tener en cuenta el negro en la posición. Eso sí, lo raro de la jugada en enroque es que parece que se está metiendo el rey en una columna que justamente se puede llegar a abrir y eso puede ser peligroso, así que acá se arma ya una lucha estratégica bastante importante. Pero la primera partida que dije que íbamos a ver es la que Botvinnik pierde. Y esta es contra Mikenas, un año antes que la principal que vamos a ver después. Veremos que en esta partida, donde por ahí no nos detendremos mucho, Botvinnik continúa con enroque, D por C5, inicia la presión, y tras alfil por C3, dama por C3, bueno, el negro se debilita un poco su enroque, pero se saca esa molesta clavada del alfil y tras alfil G3 viene caballo 4 tocando en C5, tocando la dama y dama A3. Es importante tratar de sostener lo más posible el peón de C5 porque justamente es la columna por la cual va a ingresar el negro, así que la jugada dama 3, si bien parece que es una posición media rara para la dama, lo que hace es justamente evitar que se abra la columna. El negro también tiene que defender su punto vulnerable que es D5 y F3, una jugada que me parece muy buena
porque la pieza más activa en este momento del negro es el caballo D4, que justamente ejerce presión sobre el punto crítico C5. El negro captura el alfil y tras H por G3, fijémonos lo que ha conseguido el blanco. Se ha abierto la columna H con una presión sobre el enroque del negro que parece que va a perdurar bastante tiempo, mientras que el peón de C5 sigue controlado. La columna C parece que va a tardar más en abrirse, por lo cual podríamos decir que los cambios realizados de el caballo por el alfil ha sido bastante ventajoso para el blanco. Bueno, la partida continuó con dama F6, pero hay que marcar también un problema en la posición del blanco, que es que tiene ausencia en el desarrollo, ¿sí? Vemos que el negro tiene debilidades estructurales y el blanco tiene debilidades, podríamos decir, en lo que es los tiempos en el desarrollo de sus piezas. Vamos a ver que si el blanco concluye con su desarrollo, las debilidades del negro seguirán existiendo. Esto se llama debilidades constantes en la posición, porque por ejemplo este peón aislado es muy difícil que deje de ser un peón aislado, por lo tanto va a perdurar, va a ser una debilidad que va a tener el negro bastante tiempo en su posición, mientras que las debilidades del blanco en cuanto al desarrollo de piezas, si bien se ve que estamos en la jugada 15 y todavía no se han podido desarrollar, sin embargo son debilidades que se pueden corregir mucho más rápido que las estructurales. Sin embargo, el negro tendría que aprovechar eso en la partida, pero vimos que se han realizado cambios de piezas y todavía el negro no ha terminado de acomodar su posición para atacar. La partida continuó con E3, torre C8, rey B1 saliendo de las amenazas en la columna C, y tras caballo D7, bueno, el negro va a recuperar el peón de C5. Finalmente se captura el peón de C5 y caballo D4. El blanco ha conseguido ubicar un caballo en una excelente posición donde controla muchas casillas importantes como pueden ser el ingreso a séptima de las torres. A la vez fija el peón, deja un alfil bastante poco útil, por lo menos en la posición no se le encuentra un desarrollo claro y ya el alfil está próximo a salir, lo cual implica que el problema de desarrollo lo está solucionando. Como todavía no puede traer la torre porque caería el peón de A7, las negras juegan A6 previamente y el blanco concluye su desarrollo con una jugada que aprovecha la clavada de la torre, por lo cual no se puede comer el alfil, y tras torre C8 decide cambiar las piezas y llegar a esta posición donde el caballo de D4, fijémonos, como dijimos antes, va a ser inamovible, es mucho más superior a este alfil. Las debilidades persisten en la columna H y la columna C está bastante bien controlada. Acá vamos por la jugada 20 y podemos afirmar que el blanco ha quedado bastante mejor, su partida es mucho más cómoda y tiene focos para atacar como son las debilidades mucho más claros que los del negro. Si bien es verdad que el negro tiene dominio en la columna, por el momento no presenta una amenaza. Pero ahora bien, ubiquémonos en lo que ha pasado un año después. Esta partida, ya dijimos, Botvinnik la pierde después de unas cuantas jugadas, pero su posición ha quedado como poco satisfactoria. Es por eso que Polkeres decide volver a la misma línea donde había visto que Botvinnik había perdido de manera muy categórica. Pero bueno, Botvinnik había nuevamente elegido la misma variante. Vamos a ver cuál era su preparación casera. En este momento, en la partida anterior, habíamos visto enroque corto, tras lo cual se producía D por C5. Aquí Botvinnik realiza una mejora y juega alfil por C3, dama por C3, G5, alfil G3 y todavía podríamos llegar a los caminos de la otra partida si hacemos enroque y D por C5. Pero aquí Botvinnik juega C por D4, una jugada muy buena. Y por ahí en esta posición muchos podrían pensar que caballo E4 hubiese sido interesante, también tocando la dama. Pero vamos a ver que con C por D4 lo que logra Botvinnik es
conseguir más desarrollo de piezas. Ha abierto la columna y si dijimos que se ha dejado debilidades en su posición, la va a tener que justificar con desarrollo. El desarrollo que no tiene el blanco. Entonces la jugada caballo e4, por más que pueda parecer media tentadora, en realidad lo que está haciendo es atrasarse a su desarrollo. Entonces, con este cambio logra abrir la columna C y ya logra sacar una pieza más afuera lista para atacar. Continúa la partida con dama 4 y como dijimos, se va a atacar por la columna C y no tenemos que permitir que el rey huya como sucedió en la otra partida, donde se pudo terminar acomodando. Entonces alfil F5 es otra jugada muy buena porque corta la retirada del rey. Fijémonos que a diferencia de la partida anterior, el rey permanece en el medio porque todavía no existe un peligro real sobre este rey. Mientras tanto, el negro lo que ha elegido es desarrollar sus piezas y preparar el ataque directamente sobre el flanco debilitado del blanco, el flanco dama, porque tiene escasez de desarrollo. Esta es una preparación estupenda porque implica todo un entendimiento de la posición. El ajedrez del negro es un ajedrez dinámico y tiene que justificarse con movidas agresivas y precisas y no puede estar atrasándose con su desarrollo. Por lo tanto, el blanco decide realizar la jugada de 3 para continuar su desarrollo. El alfil en D3 va a ser fundamental para poder dar aire al rey. La partida continúa con torre C8, pero por el momento no existe ningún problema porque el caballo, como vemos, está clavado. Así que no hay posibilidad de un ataque al descubierto, pero la torre está muy bien ubicada. Tras alfil D3, que prepara la huida del rey, viene una jugada espectacular, que es dama D7, la cual no solamente sale de la pieza clavada, sino que se ubica en la diagonal de la dama, especulando con la amenaza caballo B4. Fíjense que no podría ser alfil por F5, porque viene caballo B4 jaque, y ahora, tras la partida del rey, la dama capturaría a la dama blanca, ¿sí? El blanco decide mover su rey de la columna C, pero la fuerza de la diagonal blanca ahora se hace muy patente y tras alfil por torre por es la dama quien viene a ocupar esa diagonal. Y ya no existe algún recurso defensivo con la dama blanca, como por ejemplo puede ser C2 o incluso A3 o B3, porque simplemente continuaríamos con caballo B4, la dama está totalmente a la defensa de la torre y no podría capturar el caballo y finalmente también conduce a la derrota esta maniobra. Por lo tanto, tras dama F5, el único recurso que encuentra el blanco para sostener su posición es E4. El negro captura con caballo preparando algunas amenazas sobre la diagonal, especulando siempre con la clavada de la torre. Y tras rey A1, ahora caballo C5 no sería tan buena por torre 3, amenazando al rey que está en el centro. Y fíjense, una vez que se han hecho unas jugadas efectivas de desarrollo, ya el negro puede estar muy tranquilo y realizar la jugada en roque. Su debilidad en H no existe como en la partida anterior. Fijémonos que el caballo vino en E4 únicamente en el momento que fue necesario, tras la captura del peón. Así que en esta posición el blanco está bastante perdido, está totalmente perdido, podríamos decir. La amenaza caballo C5 es muy fuerte e incluso amenazas en la primera fila con la torre, por lo cual decide volver. Aquí viene otra jugada enérgica de Botvinnik, que es B5, y tras la captura del peón gana un tiempo trayendo el caballo a la batalla a C2, lo cual implicaría ubicar al rey, fíjense, en esta diagonal. Y la jugada torre por D4 no sería posible por torre C1. Vemos que en esta partida es totalmente distinto la aplicación sobre la debilidad en cuanto al desarrollo de las piezas. Fíjense que antes se ha capturado el alfil de G3, lo que permitió que la torre entrara en juego. Y este alfil en realidad en la partida no hacía nada. Unos simples cambios de pieza, pero que condicionan el resto de la partida.
Tras caballo de 4 continuó dama de 3 para interponerse en la diagonal, pero con una simple maniobra de caballo C2, rey B1 y caballo B4, las blancas decidieron abandonar porque ya no habría forma de parar las amenazas. Una jugada como por ejemplo dama F3, podríamos continuar con caballo C3, rey A1 y caballo C2 mate. Por lo tanto, es increíble cómo en la partida anterior el negro ha quedado perdido en 20 jugadas y ahora ha quedado ganado en 22 jugadas. Es fundamental entender qué es lo que ha pasado y todo tiene que ver no con una jugada, sino con una apreciación de la posición. Estamos nosotros jugando un ajedrez en donde voluntariamente nos dejamos las debilidades tanto de G5 y H6, el peón de D5. Entonces, ¿cómo vamos a justificar nuestro ajedrez si permitimos todas esas debilidades? A través del desarrollo, que es el problema del blanco. Cada uno mirará sus debilidades y las del rival y ahí tratará de organizar su juego. En la partida anterior, lo que hizo el negro fue atrasarse en el desarrollo, permitir que el blanco desarrollara sus piezas y finalmente quedar con sus debilidades estructurales, lo que a largo plazo fue lo que produjo que la partida se perdiera. En cambio, en esta nueva decisión de la partida de abrir rápidamente las columnas de ataque y desarrollar todas sus piezas, bloquear las posibles huidas del rey y mantenerlo en esas casillas débiles y críticas de la posición, es extraordinario cómo uno pensaría que después de semejante derrota que tuvo, que no vuelva a jugar esa partida. Bueno, Botvinnik era así, el estudioso del ajedrez que iba y encontraba nuevas ideas y finalmente obtenía estos resultados que nos enseñaban mucho. Así que bueno, esta es la partida de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, pónganle me gusta. A partir de ahora recuerden llamarme Maestro Fide. Y nada más, será hasta el próximo video. Adiós.